Quiero saludar a esta hora para conversar sobre este tema a Diego Schalper. Él es miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Chile, secretario general del partido político Renovación Nacional. Diputado, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría comenzar preguntando si existe algún antecedente de una situación similar a la vivida hoy en ese terminal aéreo, el principal en la capital de Chile. Mira, hace muchos años atrás, pero de mucha menor magnitud, desafortunadamente aquí, bueno, primero saludar a los que nos están viendo en su casa. Chile efectivamente dentro del concierto latinoamericano no tenía bandas organizadas de este nivel de criminalidad operando, o al menos no con este nivel de violencia. Desafortunadamente, situaciones migratorias y otras cosas que podríamos conversar han hecho que bandas organizadas que cometen delitos que suponen un nivel de inteligencia, o sea, obviamente usted no hace un atraco de esta naturaleza sin antes tener información respecto del eventual aterrizaje de una cierta cantidad de recursos. O sea, hay todo un despliegue logístico y un despliegue de inteligencia previo que habla de una banda compleja, una banda organizada. Entonces, antecedentes de esta envergadura, la verdad es que no. A nosotros, en general, las bandas de narcotraficantes de mayor tonelaje, de mayor inteligencia, no eran parte del inventario de nuestro país. Pero bueno, lamentablemente el flagelo se ha ido extendiendo por todo el continente y eso obviamente nos pone a todos en alerta. ¿A dónde nos lleva esto, diputado? Es decir, no podemos obviar esa curva ascendente que se ha venido presentando en su país en relación a los índices de seguridad, al deterioro de la misma. Bueno, a ver, yo quiero ser bien transparente con los auditores que nos están viendo. Primero, obviamente, hay ciertos énfasis del gobierno que nos preocupan. Un gobierno que responde a una mirada de ver el problema de la delincuencia distinto al de otros gobiernos. Es decir, cuando usted estima, por ejemplo, que los delincuentes son frutos de un contexto social específico y de una manera tiene una actitud más benevolente, no está disponible para fortalecer el estatuto de los policías, no está disponible para hacer leyes migratorias que realmente protejan la frontera. Obviamente eso tiene consecuencias. Desafortunadamente, bueno, el gobierno del presidente Boric, que se inserta dentro de un grupo de presidentes latinoamericanos, entre los cuales también está el presidente de Colombia, que entiendo que también tiene aproximaciones similares en esa dirección, o al menos pertenecen a un grupo llamado Grupo de Puebla, o el llamado, digámoslo así, la izquierda latinoamericana, que se aproximan normalmente de manera similar, que creen que la migración es un derecho humano y que de alguna manera eso inhibiría el que los gobiernos puedan establecer fronteras. Nosotros creemos, obviamente, que las personas tienen derecho a migrar, pero eso no es contradictorio con que los países puedan tener políticas, digámoslo así, muy firmes en materia de control del crimen organizado, del control de la migración irregular. Quiero transmitirles que lamentablemente, y esto hay datos cada vez más elocuentes, que ciertos tipos de delitos que en Chile no los teníamos, robos por encargo, secuestros, en fin, ese tipo de cosas lamentablemente han ido irradiándose a nuestro territorio. Entonces, yo le asigno una responsabilidad muy importante al gobierno del presidente Boric, que en esta materia es tibio, es débil, no tiene la fuerza suficiente para establecer las políticas correctas. Y bueno, obviamente eso va teniendo consecuencias. Entonces, nosotros como oposición al gobierno, obviamente, estamos muy atentos, estamos promoviendo proyectos de ley, pero desafortunadamente para estos efectos, los países es importante el sello que ponen los gobiernos. Entonces, uno puede como oposición muchas veces levantar la voz, denunciar, fiscalizar, pero lamentablemente para estos efectos el gobierno está poniendo un tono que por lo menos a juicio nuestro no da la seguridad y la tranquilidad necesaria a nuestros compatriotas. Usted ha mencionado la palabra migración, ha mencionado la palabra frontera, política migratoria. ¿Cree que el aumento de la inseguridad en Chile está relacionada directamente con el fenómeno de la migración? Mire, yo creo que usted emplea el verbo correcto, que es relacionar. Yo no digo que esté 100% determinado, no digo que sea el único factor, pero lamentablemente, especialmente en la macrozona sur, norte digo, hay muchos índices delictuales que dicen relación con personas que han ingresado al país, en algunos casos por vía irregular, en otros casos por vía francamente ilegal, y por lo tanto, obviamente, hay una relación. Parte de la tarea que estamos haciendo, y le aprovecho a contar que como partido estamos invirtiendo mucha energía en inteligencia carcelaria, es ver cómo hoy día, lamentablemente, el delito se coordina desde las cárceles.
y las bandas organizadas, el Tren de Aragua y otros tantos, que lamentablemente no son un patrimonio de un país en particular, sino que se han irradiado por todo el continente, tienen una forma de proceder que es mucho más compleja, mucho más sofisticada, mucho más articulada que lo que comúnmente tenían las bandas en Chile. Yo veo con preocupación cómo esto es una tarea que nos toca no a un país en particular, sino que mismo esta opinión es un esfuerzo latinoamericano, pero ahí tenemos una tarea. Lamentablemente, en la medida en que los gobiernos latinoamericanos, el gobierno argentino, el gobierno colombiano, el gobierno chileno, sean gobiernos que en estas materias suelen tener una mirada más bien complaciente y no tan firme, bueno, obviamente el pato lo terminamos pagando todo. Mire, permítame una licencia que quizás va a ser hasta imprudente de mi parte, pero nosotros somos conscientes que el gobierno boliviano tiene una actitud completamente pasiva y se ha transformado en un verdadero país de paso de gente que viene con la sola intención de entrar irregularmente al territorio chileno. Y el gobierno boliviano ya es casi un país de tránsito. Entonces, obviamente eso para nosotros es una complicación, porque usted sabrá que Chile es tremendamente extenso en su frontera y por lo mismo los pasos irregulares son difíciles a veces de custodiar. Entonces, la tarea que tenemos todos los países latinoamericanos y todos aquellos que tenemos un compromiso con la seguridad de nuestros compatriotas es tener políticas comunes que combatan con decisión el crimen organizado, el narcotráfico y también la migración ilegal como instrumentos al servicio de los otros. En días pasados se habló de la custodia de las fronteras en Chile hacia la región norte por parte de las fuerzas militares. Creo que sin capacidad de detención, diputado. Sí, lo que pasa es que ahora ahí entramos en un dilema complejo, porque si entra una familia... A ver, los inmigrantes ilegales o irregulares muchas veces vienen obviamente sin documentación y por lo mismo lo que ahí corresponde, lo que correspondería en estricto rigor es que nosotros los pudiéramos trasladar a su país de origen o a su país de tránsito. Como desafortunadamente uno de los países de tránsito, que es el caso de Bolivia, no se está haciendo cargo de esta situación, los militares lo que tienen que hacer es reconducir a esa gente a un recinto policial o en su defecto a un albergue o en su defecto, déjeme decirle, a un servicio de salud, porque si obviamente viene una persona en situación deficitaria en términos de salud, ahí hay una cuestión humanitaria. Entonces, efectivamente los militares están haciendo custodia de la frontera, pero si no tienen las atribuciones necesarias para hacer lo que tienen que hacer. Ahora, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, obviamente reconducir a las personas hacia su país de origen o hacia su país de tránsito, y en eso yo creo que el gobierno del presidente Boric, perdone que insista en eso, pero es la verdad, no ha tenido la vehemencia suficiente para exigirle a nuestros vecinos, a nuestros países directamente vecinos, que se hagan cargo de esta situación. Entonces, yo en ese sentido he sido muy insistente. Bueno, fui uno de los que propuso que la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados sesionara en la frontera, lo cual ha generado todo tipo de repercusión, porque imagínense usted lo que es que una comisión parlamentaria sesione ahí. Pero a mí me parece que en este tipo de cosas uno tiene que dar señales claras y decir con claridad que uno está del lado de la seguridad de nuestros compatriotas y de la seguridad del continente. ¿Falta legislación en torno a esta materia? No, yo creo que falta voluntad. Mire, el presidente de la República actual, Gabriel Boric, cuando sacamos adelante la ley de migración, la conozco de cerca porque fui parte de los que la tramitaron, había un artículo específico que hablaba de la migración irregular y cómo eso se sancionaba para impedir que personas, por la vía de entrar por pasos ilegales, ingresaran al país. El presidente Boric no solo la votó en contra, sino que además presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que esa norma no viera la luz. O sea, hay que entender que el presidente Boric forma parte de un mundo que cree que en el fondo las personas tienen de alguna manera una especie de priorización sobre las fronteras de los estados. Yo soy alguien que soy de familia inmigrante, pero obviamente soy capaz de distinguir entre la migración regular, donde los países tienen derecho a poder tener sus normativas, sus exigencias, y además por el mismo respeto a los otros migrantes. Usted comprenderá que el migrante ilegal, que no tiene antecedentes, que copa los servicios de salud, al final termina perjudicando al resto de los migrantes. Entonces, si uno tiene solidaridad de la de verdad, que es respetuosa de las normas internas, respetuosa de los países, lo que uno tiene que lograr es un equilibrio entre ambas cosas. Y yo creo que en eso el presidente Boric lamentablemente tiene una visión completamente extrema que no respeta adecuadamente las normativas que normalmente tienen los países que uno tiene como referente. Pues quiero agradecer al diputado Diego Schalper, miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Chile, es secretario general del Partido Político Renovación Nacional. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar aquí. Coincido en que lo que hay que buscar siempre es un equilibrio.
No, les agradezco a ustedes y bueno, tenemos mucha hermandad con el pueblo colombiano. Desearles el mayor de los éxitos en todo lo que emprendan. Muchísimas gracias. Buena tarde para usted.